Bueno. Muchas gracias, Muchas gracias. Igual, ¿qué pasó en la mano? Quedé en el medio de una pelea de mis cachorros. ¿En serio? Lo que pasa es que Con son sus perros. masquines y son así. Son bravos. No, no son bravos, son buenitos, pero son celosos. ¿Y metiste la mano para separarlos? Para separarlos, sí, bueno. Bueno, Si fuera un caniche no sería nada. Espero Sí, que te mejores. Bueno, ¿qué opinas de lo que estábamos charlando? De este tema de eventualmente que se baje Macri para que aparezca Vidal como candidata. Yo creo que tiene varias cosas en contra Mauricio Macri. La primera es que compró la idea que le vendió Marcos Peña y Alfonso Pratgay en su momento del gradualismo. Contra toda la evidencia empírica argentina, que siempre fracasó, siguieron apostando a eso y obviamente terminó como tenía que terminar, mal. La otra parte que tiene en contra es que ya carece de toda reputación, con lo cual cualquier cosa que anuncie no es creíble, con lo cual lo único que va a hacer siempre es daño. Por lo tanto, lo que a mí me parece, esta es mi opinión, lo mejor que podría hacer Mauricio Macri por el bien de los argentinos es correrse de la escena política y hacer un ajuste que ponga las cuentas en orden, tal que eso genere las bases para que haya una situación de confianza y algún candidato del espacio pueda traccionar algo que hoy para mí... O sea, Javier, que lo que dice Casulla te parece lógico. Absolutamente. No sé si es el plan B o el plan Z, digamos, el que sea, el nombre propio después lo No vemos. sé, pero, viene después de la R, la S, la T, la U, vos estás ¿no? sugiriendo que Macri más o menos en estos 6 meses que quedan se inmole por la causa, que tome medidas de base para que aquel que lo suceda en todo caso pueda aprovechar lo que él deje. Exactamente, exactamente. Que dado que ya, digamos, está exterminado políticamente, haga por lo menos un bien a la patria, o sea, en el sentido de correrse y además de... Porque aparte, mira estas cosas, todos los segundos gobiernos fueron malos. Y con lo espantoso que podría ser un tercer gobierno de Cristina, sí, aún, digamos así, tiene chances de perder. Es decir, esto, porque fíjate, también es muy irritante lo que dijo el otro día Macri cuando dijo, le echó la culpa de lo que pasa a Cristina. Y en realidad Cristina está viva políticamente porque este es un gobierno de inútiles. Es decir, erraron todos. Es decir, son inútiles, son incapaces y además son cobardes. Entonces, bueno... ¿Por qué son cobardes? Porque no tuvieron el coraje de enfrentar poner en caja la economía como correspondía desde el primer día. Lo primero que dijiste fue que para vos el gradualismo estuvo mal. ¿Vos impactabas de golpe? Sí. Medidas de fondo fuertes de como Sí, vida. exacto, porque vos fíjate esto, ¿qué dice? Si querés, yo lo puedo hacer desde la discusión teórica, pero lo que importa son los datos. ¿Qué dice la evidencia empírica argentina? Desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, todos, sacando el del 59, que tenía unas características muy especiales, todos fueron expansivos. Es decir, aumentó la actividad económica, bajó la inflación, levantó el empleo, el salario real. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Es más, este programa de este gobierno es muy, muy similar al que implementó Martínez Dios en la dictadura. ¿Y cómo terminó? Con una crisis de endeudamiento feroz. Y si este gobierno lo único que hace es endeudarse. Y no baja el gasto, no baja el déficit, porque te muestran el resultado primario, pero digamos va tan lento que la cuenta de intereses te sube más que proporcionalmente. Y si mirás las cuentas del Banco Central, el número es peor. Tenemos más déficit que en el kirchnerismo. ¿Esto quiere decir que Macri eligió mal cuando eligió a Pratgay y a Duhovne y a... Aquí se me escapa uno en el medio, ¿no? No. No, está bien. Sí, eligió mal. Cuando... ¿Los considerás tipos aptos? ¿Los conocés? Aunque estuvo en finanzas. No. A ver, ¿cuál fue? Digo, lo que pasa es que esto es una discusión además entre economistas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el momento de elegir el ministro de Economía, que no fue tal cosa porque dinamitaron el ministerio, vos lo tenías por un lado a Melconian, que tenía un programa económico consistente y que le dijo ¿qué cosa? Hay que ajustar. ¿Pero lo mandaron al Banco Nación? Sí, como premio consuelo. Y vino Pratgay y le dijo la gran keynesiana, esto no es ajustando, esto se arregla con crecimiento. Vos dale rosca al gasto público, que digamos sale la economía y la recaudación mejora y se terminaron todos los problemas. ¿Cómo terminamos? En el fondo. Es listo, está claro. O sea, Argentina... ¿En el fondo o en el Fondo Internacional? En el Fondo Monetario Internacional, o sea, con lo cual es equivalente a haber defolteado. De hecho, si no fuera porque el año pasado
tuvimos la asistencia del fondo, hubiéramos caído en default y además hubiéramos tenido una hiperinflación. Porque pensá que el Banco Central se patinó casi 20.000 millones de dólares en la corrida. Con lo cual, si eso lo transformas en emisión monetaria, digo, la inflación, yo hice el cálculo. ¿Te vas a usar el iPad o querés que te lo apoye? No, yo digo, o sea, acá ¿Qué tengo mostrarlo? los datos. Es decir, a veces, o sea... Una ayuda de memoria. Sí. Decime una cosa, yo no considero que un tipo que en el balotaje hoy, para algunas encuestadoras, saca el 50% de los votos, esté exterminado políticamente. Si en todo caso que puede estar ¿El mal balotaje con quién? con Cristina. Para mí en el balotaje con Cristina puede perder 70-30, 80-20. No hay ninguna encuesta que diga eso. No me importa lo que digan las encuestas, me importa lo que dice la economía. Cuando yo miro las características, Argentina tiene 3 desequilibrios muy grandes, o si vos querés, 3 grandes riesgos. Uno es monetario, que puede derivar en una hiperinflación. Otro es fiscal, que puede derivar en un default, que de hecho el riesgo país te muestra que vamos camino a un default. Y lo otro es que si se te conjugan esos 2 riesgos y se te materializan, te vas a una hecatombe social. Desde mi punto de vista, si Cristina llega con chances de ganar ni siquiera al balotaje, antes, vas a una hiperinflación. ¿Por qué? Porque tenés 50% de inflación remanente del año pasado. Tenés el problema de las LELIC, que te implicaría que en un lapso de 15 a 30 días vos aumentarías la cantidad de dinero en un 80%. Y como si todo eso fuera poco, hay un problema técnico que se llama sobrante monetario, que el M1 debería ser 3,5 puntos, 4 y es 8,5, y eso, digamos, siempre se arregla con suba de precios. Si todo eso se conjuga en un pánico monetario porque vuelve la sodomita del capital, tenés una hiper. Ahora, ¿y cómo haría Cristina para gobernar? Un segundo, Luis, ya te dejo, igual tenemos tiempo. ¿Cómo haría Cristina para gobernar con Trump, con el Fondo Monetario Internacional y con un contexto en la región que cambió? Porque cuando ella se fue, el contexto no era este. Va a ser lo que hizo siempre, populismo, digamos, va a ser más nafta al fuego, o sea, digo, va a acelerar... Sin plata no existe. Bueno, pero ellos creen que lo pueden hacer emitiendo dinero. Porque aparte cuando vos escuchás a sus economistas, ellos pueden emitir y no generar inflación, o sea, es mágico. Es decir, contradicen a cerca de 5.000 años de historia, pero no importa, o sea, pero digamos, o sea, si fueran racionales no serían populistas, o sea... Te escucho a vos, es que en el comienzo del programa entró Jonathan en el estudio, Jonathan es de Arena Blanca, nuestro ex editor que se fue a vivir a París, ¿no? Entró Julián, nuestro ex productor que se fue a vivir a Australia. Y Están felices. No, están locos los dos, dijeron que volvieron porque extrañaban Argentina. Pero yo te digo, te escucho a vos y les digo a los chicos, ¿están seguros de haber vuelto? Porque describís una situación apocalíptica, gane uno, gane otro, no le ves mucha salida. No, Argentina es un país inviable. Argentina es inviable. A ver, Argentina con la presión fiscal que tiene, es imposible ganar dinero. O sea, tiene 163 impuestos, 69.000 regulaciones, la presión fiscal en blanco más alta del mundo, con lo cual es una máquina de destruir valor Argentina. Es imposible, es un país inviable. Y nada te da lugar a pensar que esto pueda cambiar. Para mí no va a cambiar. Perdóname, Javier, ¿una tercera opción podría hacerlo más viable o los ves a todos igual? No, son todos lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos y nos vamos? Bueno, yo considero Estamos acá, que... vos estás acá, yo estoy acá, nosotros estamos todos acá, ¿no? Sí, bueno, por eso yo en algún momento hablé de la rebelión de Atlas. Separar Argentina del norte y Argentina del sur. ¿Dónde está la parte más rica que tiene Vaca Muerta? ¿Todo en el sur? Bueno, que esa se le queden los políticos y todos los parásitos de la Argentina, los que sabemos laburar y nos ganamos la vida, digamos, honradamente, laburando, rompiéndonos el lomo y que, digamos, y apostamos al esfuerzo y todo eso, nos vamos a la parte más pobre. Vamos a hacer un vergel. Y estos, digamos, aún cuando tuvieran la pampa húmeda, la vaca muerta y todo, se van a morir como ratas, porque son parásitos. Pero digo, obviamente que es un experimento teórico. O sea, para que quede bien claro que en realidad el país es inviable. Fíjate esto, Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo. ¿Qué hizo este gobierno? Vino y te subió los impuestos. Es decir, ¿por qué? Porque la de ellos no se toca. El problema es, digo, Argentina tiene una grieta, el problema es dónde le identificás la grieta. Tenés la falsa grieta, que es los kirchneristas y no kirchneristas. Y tenés la verdadera grieta, que es la que hunde este país, que es entre los parásitos de la política y los que laburamos. Esa es la verdadera grieta. Entonces, en una sociedad donde el que produce y que se rompe el lomo laburando pierde y gana el parásito, bueno, no quiere salir de ese país. Luisito, ¿te sorprendió, Francisco, Y te viene Milei, ¿viste? ¿Te sorprendió, ¿Te sorprendió, ¿Te sorprendió? No, te sorprendió con lo que dice Milei. Lo que vos decías, Javier, Milei, es, vos imaginás una primera vuelta en la que Cristina saca
5, 10 puntos más que Macri y el país entre octubre y noviembre se vuelve inviable económicamente, explota y puede pasar cualquier cosa. Eso Sí, es lo se que nos prende estás fuego, contando. tenés una hiper. O vos te vas a... Pero ¿cómo podemos tener Pero, una Luis, hiper si estamos en recesión? ¿qué tiene que ver? Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, es un problema de índole monetario. Es decir, digamos, o sea, vos el problema del sobrante monetario, ¿cómo se corrige? Diga, si vos llegás a tener un pánico bancario, vas a buscar los depósitos, digamos, va a emitir contra las LELIQ, las van a monetizar. O sea, todo eso te va a generar una hiper. Otro de los puntos que vos decís con el gradualismo. ¿Vos te imaginás un país en el que en los primeros meses un gobierno, sea cual sea, el caso de Macri, que gobernó y tuvo medidas gradualistas, como ellos lo llaman, no sé, privatizaba 3 empresas, echaba 5.000 trabajadores del Estado? ¿Cuánto crees que duraba Macri en el poder? La pregunta es, mira cómo estamos. Cuando esto termine y estemos frente a la peor crisis de la historia argentina, porque en los aspectos de actividad e inflación, corregido para los niveles actuales, no que la inflación es 20 veces menor que la que había en los 80, pues te vas a encontrar con una catástrofe económica tipo del 89 y una catástrofe política como la del 2001-2002. O sea, vamos camino a la peor crisis de la historia. Vas a ver niveles de pobreza e indigencia como nunca en la vida. Pero en forma irreversible vamos, vos decís que vamos o vamos. Nadie está proponiendo poner las cuentas en orden. Todos se pelean por quién hace más populismo. Porque aparte, digamos, o sea, el gobierno toma medidas desastrosas y del otro lado proponen más nafta al fuego. Ese es el problema. Entonces, la realidad es que vos vas a una hecatombe, entonces mirá lo que te dejó el gradualismo. Sí, a ver, vos decís del otro lado es, por ejemplo, no sé, vacaciones, aguinaldos y más subsidios a la gente que tiene planes sociales. Por ejemplo. Medidas que a vos te indignan. A ver, digamos, o sea, el problema es que tenés déficit fiscal. Es como un día a mí alguien me dijo, no, bueno, hay que duplicar las jubilaciones. Ah, genial. Vos, digamos, o sea, entonces hoy tenés un déficit en el sector previsional de 3 puntos, entonces si vas a duplicar las jubilaciones, como no tenés los recursos, vas a meter 10 puntos más de déficit. ¿Cómo crees que termina? ¿Y cuál es la fórmula? Incendiado. Porque nosotros los que laburamos honradamente, como dijiste, cada vez pagamos más impuestos, ¿no? Claro. Ayer hablaba con el dueño de un restaurante, me decía, pagué 140.000 pesos de luz. Estoy viendo cómo hago para no echar a los empleados, ¿no? No sé cuánto pagó de agua, digo, todos pagan, las tarifas crecieron, los impuestos crecieron, sin embargo los recursos no alcanzan, ¿no? Bueno, porque se gasta mucho. Ese es el problema. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Hay salida? Sí, hay una salida. De hecho, nosotros con Giacomini, ahora a mitad de mayo, estamos presentando un nuevo libro, se llama Libertad, Libertad, Libertad. Y en el libro hay un programa económico. ¿Cómo se hace? Sí, porque es muy fácil criticar sin dar ninguna opción, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros explicamos cómo bajar 15 puntos el gasto público consolidado en términos de PBI. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que afecta a los intereses de la casta política. Bueno, digamos, o sea, hasta que vos no internalices que los enemigos de los que trabajamos son los políticos, hasta que no identifiques a esa gente como los verdaderos enemigos, no Pero va a pasar. ¿vos crees, Javier, en serio que son todos iguales los políticos? Yo no creo que son todos iguales. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que hay tipos con buenas intenciones que pueden ser no tan aptos y hay tipos que llegan al poder para robar. Pero digo, Maduro también tiene buenas intenciones. No sé cuáles son, pero vos decís que puede Maduro tener. tiene buenas intenciones. Todos los socialistas sí tienen ideas buenistas, cuando las escuchás, las lees, son fabulosas. Ahora, digo, termina siempre, digamos, en un fracaso económico, social, cultural y una masacre humana. Es decir, es un problema de sistema. No es un problema... Esto, mira, hay un libro que es el último libro que escribe Hayek, que se llama La fatal arrogancia. La fatal arrogancia es lo que hizo este gobierno. Es decir, hizo las mismas cosas que el kirchnerismo, pero ellos consideraron que como eran más lindos, rubios, de ojos celestes, hablaban mejor inglés, se vestían mejor y además eran honestos, con ellos iba a salir bien. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Me comprendés? Bueno, no sabemos si termina, ¿no? No sabemos si termina. Tal vez en un segundo mandato pueden corregirlo. Ok. Dígalo. No, digo, vos decís que es imposible. Recién dijiste segundos gobiernos siempre son peores. Siempre son peores, claro. Pero aparte, ¿vos crees que este gobierno puede hacer, Macri puede hacer algo que esté bien? Es imposible, digo, es básicamente imposible. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos mirás los números... Yo creo que el gobierno tiene gente muy apta, como Frigerio, por ejemplo.
Sí, y está altamente cercenado. No, está en otra función, lamentablemente, y no en lo que él más se destacaría, ¿no? Digo, para mí sería un excelente candidato para el oficialismo. O sea, el único más o menos potable. Pero Hay buenos ministros, Vidal, Ritondo, hay gente que lo ha hecho bien, ¿no? Ok. Voy a continuar con mi punto. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Mira, el 28 de diciembre del 2017, acá, digo, es como que hubiera caído un meteorito. ¿Qué día? Sí, 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. Pasaron algunas cosas después. Por ejemplo, la actividad se expandía al 4,5. Terminó 2,5 abajo. La inflación minorista venía al 18, terminó en 48. El dólar saltó 120%. La inflación mayorista venía al 12, terminó en el 75. Las tasas que las querían llevar al 20 terminaron arriba del 60. ¿Sí? Ok, te aumentaron los pobres, te aumentaron los indigentes, te aumentó el desempleo. ¿A quién echó Macri? A Sturzenegger, y se quedó con el inútil de Peña. ¡Listo! O sea, ¿qué más querés? No tenés otra. No es ese el único error. Ejemplo, finales del 2016, inicio del 2017. Marcos Peña presiona a Melconian para que desde el Banco Nación desesterilice la posición de Levax y otorgue créditos alegres, ¿sí? Situación que dijo Melconian, no hagas eso, porque eso va a incrementar la cantidad de dinero y va a conspirar contra el objetivo inflacionario, ¿sí? Fíjate esto. La cantidad de dinero desde el Banco Nación, con los créditos alegres de González Fraga, motivo por el cual hoy técnicamente está quebrado el Banco Nación, ¿sí? Por eso están tratando de emparcharlo como sea, porque los indicadores técnicos no le da. Si fuera un banco privado estaría intervenido, ¿sí? Para que se den una idea de la... Por eso quiso renunciar un par de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Melconian le dijo eso, ¿sí? Como no lo quiso hacer, lo echaron. Terminaron expandiendo la cantidad de dinero, 13%. La lógica del inflation targeting implica que te metió 7 u 8 puntos más de inflación. Es decir, que en el 2017, que la inflación fue del 25, ponele, restale 7. Te da 18, hubiera estado ahí nomás de la meta. ¿Por qué no se cumplió? Gracias a Marquitos Peña, que cuando, digamos, un funcionario quiso hacer bien su trabajo, lo echó. Decime una cosa, Javier, ¿qué significa? Porque todos repetimos como el oro, ¿no? El riesgo país pasó los 1000, ¿no? Decimos, riesgo país pasó los 1000. En alguna época estuvo más alto incluso, pero ¿qué significa que pase los 1000? Y esto obviamente es como nos ve el mundo, ¿no? A ver, el riesgo país, te cuento lo que es. Es el retorno de un bono argentino respecto a un bono americano, que se considera libre de riesgo. Entonces, 1000 de riesgo país son 10 puntos porcentuales además de tasa de interés. Ahora, eso significa que aumentaron las chances de que Argentina no cumpla con sus compromisos. Si vos mirás el bono del 2020, rinde 22,5%. O sea, que el riesgo, digamos, para el que está el próximo año, está arriba de 2000. O sea, un solo dato que quiero dar, Sí. Que lo tuitea Damián Dipache, economista, Sí. ¿no? Y para polemizar también, riesgo país más alto en cada presidencia. De la Rúa, 4.753 puntos. Dualde, 7.720. Kirchner, 6.769. Después Kirchner pone a su esposa y es elegida 2 veces. CFK, Cristina Fernández Kirchner, 1965. Macri hoy, el más alto, 1011. ¿Es el apocalipsis o estamos exagerando? Porque viendo estos números, se puede estar peor. es que vamos a estar peor. Porque, Pero a vos ver, decís, no tiene futuro de ninguna manera. Kirchner tuvo el riesgo país 6.769 puntos y gobernaron 8 años más después. sí, porque estuvo en default. De hecho, el kirchnerismo no arregló el default. No lo terminó de arreglar. Lo terminó de arreglar este gobierno cuando asumió. Por eso ves esos niveles de riesgo país. Ahora, lo que vos tendrías que mirar es qué dinámica tomó el riesgo país porque durante el último año de la Rúa, y mirá lo que está pasando ahora. En octubre del 2001, vos tenías 800 de riesgo país. Te aviso que esos 800 de riesgo país son más limpios que los que tenés hoy. ¿Por qué? Porque antes vos tenías todo un conjunto importante de bonos líquidos argentinos para medir el riesgo país bien. Hoy los bonos, digamos, o sea, tenés poquitos, entonces está distorsionado. Por eso yo te digo, mirá el Argentina 2020,
rinde 22,5 ese bono. O sea, con lo cual tenés 2.000 de riesgo país. ¿Por qué la gente se vuelve loca cuando el dólar de 45 se va a 47? Si la mayoría está viendo cómo hace para comprar el paquete de arroz para la noche. Porque hay un dicho que dice que el que se quemó con leche ve la vaca y llora. En otras partes del mundo, cuando vos tenés una devaluación, no significa que vos vayas a tener inflación. Porque en general tiene que ver, suponete que te empeoran las condiciones externas, ¿no? Te cae el precio de las exportaciones, te sube el de las importaciones, algo por el estilo. Tu moneda se devalúa. Pero como es un cambio de precio relativo, digamos, o sea, suben los transables, si vos querés, y los no transables caen. O sea, no tenés un problema de inflación. O sea, tenés cambio de precios relativos. O sea, no tenés un problema. La historia argentina es distinta. En la Argentina, desde el año 46, si vos querés, cuando se nacionaliza el Banco Central, la mayor cantidad de devaluaciones en Argentina tuvieron origen monetario. O sea, básicamente vos emitís, entonces cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, ¿qué pasa? Pierde poder adquisitivo del dinero. Y todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Como el dólar es un activo financiero, pica primero, después vienen los precios mayoristas y después vienen los precios al consumidor. Fíjate lo que pasó durante el 2018, ¿no? Tuviste el avance sobre el Banco Central, generaste una caída de la demanda de dinero y un aumento de la oferta de dinero, eso te generó el exceso de oferta. ¿Qué te pasó? Te saltó 120% el tipo de cambio, 75% en los mayoristas, 48% en los consumidores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que primero picó el dólar y después los otros precios. Entonces la gente cuando ve saltar el dólar se asusta, claro, porque ¿qué es lo que está viendo? Que hay un exceso de oferta de dinero, o sea, no importa que, a ver, que tenga internalizada la idea de la catarata. Claro, pero se da cuenta que lo más probable es que te la peguen. Antes de despedirlo, Javier, Vane, ¿me presentás estas cuestiones que tienen que ver con el espectáculo, pero con la economía? Sí, cómo no. Efecto crisis, Martín. Hoy les voy a mostrar nuevos famosos que nos cuentan que no pueden llegar a fin de mes, como lo veíamos ayer. Ahora, vamos a ver primero el compilado y después yo quiero que el licenciado Milei me responda. Famosos guionados que lloran por demás o los famosos en realidad conocen también la crisis. Veamos el compilado primero. Achiqué muchísimo mis gastos, antes nada, pedía delivery todos los días, iba a comer, y ahora la verdad que no. Tengo en mi casa calefaccionado un solo espacio porque así no se puede vivir. Cada vez que hago un pedido, voy al supermercado, tengo que ir a comprar algo, tenés que reponer algo, viste, decís, bueno, no compro más la leche en cartón, compro la leche en sachet, viste que es más cómodo por ahí comprar el cartón, la leche, porque la vas apilando, la que es de larga vida, vas juntando. Decís, bueno, compro en sachet, hago tal cosa. Yo también tengo que hacer recortes. Yo vengo por la Panamericana a 60 para no gastar nada. Salir a laburar, a mí y a cualquiera, salir a laburar son de 600 a 700 pesos por mes. No soy millonario ni multimillonario ni nada por el estilo, pero nunca me asusté. Primera vez que a lo mejor puede ser porque me va peor, me asusto cuando llegan, no las boletas de la luz y el gas, la prepaga. Yo tengo una prepaga buena que la saqué en el año 83 y tengo el mejor plan. Y el otro día me vinieron 39.000 pesos. Tengo dificultades, nunca he tenido, es la primera vez que las tengo, las cosas no están bien. Y bueno, y trato de hacer malabares para no sé. Entonces, permíteme para preguntar. Estar un poco más contenta de lo que se me ve. Me re sorprendí cuando dije confirmada Leticia Bridge en el Bailando. Y bueno, vieron lo que es este año, no se puede pagar el agua, te vienen 9.000 pesos. Y además, tenía una película Sí. en México, no salió, entonces va. Tenés el ¿Cómo hueco. hago con esos 10.000 pesos de AISA? Bueno, ahí te dejo hecha la pregunta, Vane, Milei. ¿Vos les creés a todos ellos o sentís que algunos tienen que ver con la coyuntura y otros con una cuestión de inclinación política? Yo creo que están los dos factores. O sea, está los problemas reales que tiene la economía y también hay mucho de actuación. O sea, son actores y ellos militan por una causa. El tema es por qué llegamos a donde estamos, que me parece más relevante. Porque esa es la parte que no cuentan. En realidad lo que está pasando es que Argentina es un país que se empobreció, es un país que es más pobre. Entonces, por más que tengamos la energía más barata de la región, no la podemos pagar. Pero no porque es cara, sino porque somos pobres, que es distinto. Es decir, no es que vos la comparás contra el resto de la región, no es cara.
está regalada. Pero lo que pasa es que en realidad somos pobres, ese es el primer punto. Entonces, uno no debería mirarlo de esa manera tan miope. Porque es lo mismo cuando te dicen los kirchneristas, con Cristina estábamos mejor. Sí, obvio. ¿Sabe por qué? Porque se estaba comiendo el capital. ¿Qué quiere decir? Suponete lo siguiente. Tenés un departamento, ¿no? Digo, vos vivís bien, tenés tu trabajo, todo. Ahora se te chifló el moño y querés vivir la vida loca. Agarrás, hipotecás tu departamento, te llevás toda la plata y le empezás a gastar. Y te lo empezás a gastar. Y vos te vas de joda y dale. Obviamente que te quedás sin laburo, nada. Llega un momento que te quedaste sin plata, Martín. Hay que pagar la hipoteca. O se llevan el departamento. Bien, entonces digo, te quedaste en la yeca. Y sin laburo, sin nada. Ahora sos... un homeless. Exactamente. Tranquilamente podrías decir, antes vivía mejor. Sí, claro, te estabas comiendo el capital. Es más, en Argentina eso todavía es peor. Porque es como que si vos, cuando te estabas yendo con la plata del banco, de la hipoteca, venía, digamos, Shaquille O'Neal con un bate y te decía, dámela toda, no te quedaba otra que dársela, y él se la repartía a los indigentes del barrio. O sea, ¿sabés qué te van a decir eso? Estábamos mejor, claro. O sea, vos estabas que trinaba y obviamente esa situación que no es sostenible. O sea, respondiendo a la pregunta de Vane, ¿vos crees que hay un poco y un poco? Sí, digamos, por eso o sea, es cierto, digamos, que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ajustes tarifarios, el gobierno lo hizo mal. Lo hizo mal, literalmente. Mira, nosotros con Giacomini, en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, nosotros lo publicamos en el 2013, teníamos un plan económico. Hicimos un plan económico, o sea, entró a las librerías en el 2014. Nosotros proponíamos ajustar de shock todo lo que eran los subsidios económicos, que eran 4,5 puntos del PBI. Entonces nosotros, por ejemplo, proponíamos extender el plazo de concesión, modificar el plan de inversiones, modificar la política de dividendos, modificar la política de endeudamiento, dar garantías sobre la deuda que vos tomabas para inversiones, todo eso. Los eliminábamos de cuajo, esos 4,5 puntos, y las tarifas subían 100%. Vino el chanterío del gradualismo, ¿qué hizo? Dijeron, bueno, ¿cuánto es el desvío en tarifa? ¿15-1? Bueno, 1/3 cada año. Es decir, el primer año la subieron 400%, la multiplicaron por 5. Y solamente eliminaron 1/3 del déficit. Es decir, lo hicieron gradual y mal. Es decir, entonces, este gobierno además son unos incompetentes. No me quedó claro mucho qué opinas de este gobierno. ¿No rescatás nada del gobierno? La última tenemos que ir. Nada, todo mal lo ves, Javier. Lo único rescatable de este gobierno es que, no sé, por lo menos Te cuesta trabajo al menos encontrarlo, ¿no? Nos quedan 3 minutos y... Sí, claro, ni o tres. sea, es muy difícil, porque, ¿sabés cuál es el problema? Mirá, es cierto que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. Pero este gobierno dijo que venía a cambiar, no cambió nada, hizo kirchnerismo de buenos modales, nos deja un PBI per cápita más bajo, nos deja más desempleo, nos deja más pobres, nos deja más indigentes y encima una torta enorme de deuda. Con lo cual, o sea, es muy difícil encontrar algo bueno. Pero, ¿sabés qué es lo peor de todo? Es que el kirchnerismo vino a perfeccionar el daño cultural causado durante la primera presidencia de Perón. O sea, lo vino a perfeccionar, lo llevó al extremo, ¿sí? Y lo perfeccionó y lo llevó a su máxima expresión. Porque el kirchnerismo es calcado del primer peronismo, todo igual. Y este gobierno vino supuestamente a hacer un cambio. Y en la idea de la gente cree que este gobierno vino a hacer un cambio. Entonces, dinamitaste la cuestión cultural, el peor de los mundos. O sea, no solo hiciste un desastre en lo económico, sino que terminás de confirmar la aberración cultural hecha por el anterior gobierno. Es un espanto. Es decir, creo que lo único positivo fue que le ganó, no sé, el balotaje a Scioli y en algún momento se generó una esperanza de cambio. Solo cortito. No. Gracias, Javier. Gracias. Tengo que ir al corte, Luis. No, solo que hay mucha gente escribiendo mucha y gente, todavía sí. hay gente que se enoja con nosotros por invitar a Milei o que todos los programas estén hablando de la inflación y hay mucha gente que todavía apoya a este gobierno. Pero pará. Listo. No, es que, Eso. muy cortito, por favor. Muy cortito, en por defensa favor. de ustedes, Sí. digamos, a esos que te dicen eso, decirle quién es el mejor economista en track record desde el año 2010 en adelante.
va a encontrar dos. A mi socio y a mí. Listo. No, pero yo siempre digo...